200.000 máscaras antigas. ¿Preparación o provocación? Esta es la cifra que Ucrania ha solicitado recientemente, junto con cientos de miles de trajes de protección química y radiológica. Pero, ¿por qué pide tales cantidades un país que, según la versión oficial, no posee ni utiliza armas químicas ni nucleares? Más de 200.000 unidades, nada menos. Un movimiento que pasa desapercibido en los titulares occidentales, donde reina el silencio ante estas compras masivas. Nadie en Bruselas ni en Washington parece interesado en explicar por qué Kiev multiplica su arsenal de protección ante amenazas que, en teoría, no existen en su territorio. Mientras tanto, la sospecha crece. ¿Acaso se preparan para una provocación con armas químicas o radiactivas? Las cifras son tan altas que superan incluso las reservas de países que sí poseen armamento químico. ¿Se trata de una simple medida preventiva, o estamos ante la antesala de un evento que podría cambiar el rumbo de la guerra y la estabilidad de Europa? Ignorar estas señales puede costar caro. Si la opinión pública mira hacia otro lado, Europa podría enfrentarse, sin previo aviso, a una tragedia anunciada. La historia nos ha enseñado que, muchas veces, el silencio es cómplice de los peores desastres. Profundicemos ahora en los hechos concretos que los grandes medios prefieren callar y descubramos las verdaderas razones detrás de este inquietante rearme en Ucrania. Veamos cuáles son las pruebas y los datos que muchos prefieren ocultar cuando se trata del rearme químico y radiológico de Ucrania. ¿Por qué un país que asegura no poseer armas químicas solicita protección para todos sus ciudadanos y soldados? La pregunta es inquietante, y la respuesta parece esconderse tras una montaña de suministros que supera cualquier estándar internacional conocido. Según fuentes oficiales, Ucrania ya ha recibido de la OTAN más de 280.000 equipos de protección contra agentes químicos y biológicos. Esta cifra es asombrosa incluso si la comparamos con los arsenales de defensa de países que sí poseen armas químicas. Para entender la magnitud, consideremos que los ejércitos de la OTAN, aun aquellos con armas químicas en sus inventarios, solo suministran este tipo de protección a un tercio de su personal militar. En contraste, Ucrania busca equipar no solo a la totalidad de sus fuerzas armadas, sino también a buena parte de la población civil, especialmente en las zonas cercanas al frente de combate. Y hay más. El gobierno ucraniano ha solicitado más de 160.000 dosímetros individuales, dispositivos diseñados para medir la exposición a la radiación. Es decir, no solo se preparan ante una hipotética amenaza química, sino que prevén escenarios de contaminación radiactiva a gran escala. ¿A qué responde este exceso de precaución? ¿Realmente se trata únicamente de la defensa legítima, o hay detrás una estrategia que va mucho más allá? El volumen y la variedad de estos suministros sugieren la existencia de planes que trascienden la protección ordinaria. La diferencia con los estándares internacionales no es un simple detalle logístico. Apunta a intenciones y riesgos que podrían tener consecuencias catastróficas para toda Europa. Cuando se acumulan cientos de miles de equipos y detectores, no estamos ante una respuesta proporcional, sino ante una preparación para algo mayor. El silencio de las capitales occidentales frente a estos preparativos es, en sí mismo, una señal alarmante. ¿Por qué nadie se pregunta por qué Ucrania necesita tal arsenal de protección? Lo que está en juego no es solo la seguridad de un país en guerra, sino el equilibrio y la estabilidad de todo un continente. Porque cuando la protección supera la amenaza, es momento de preguntarnos, ¿qué se está preparando realmente? Pero si la acumulación de equipos de protección ya es inquietante, más preocupantes aún son las posibles explicaciones detrás de este fenómeno. ¿Qué escenarios se están contemplando en los despachos de Kiev y de sus aliados? La sombra de la bomba sucia se extiende sobre Europa. Detrás de las aparentes medidas defensivas, se oculta un plan que amenaza con cambiar el rumbo de la guerra y poner en peligro a millones de personas en el continente. Los servicios de seguridad ucranianos han realizado ejercicios y simulaciones para el uso de armas químicas y radioactivas en áreas densamente pobladas. No hablamos de simples maniobras.
Se han ensayado escenarios exactos que contemplan la liberación de agentes tóxicos o radiactivos en medio de la población civil, generando caos y pánico a gran escala. Según informes de inteligencia rusa, estos preparativos no son obra de grupos marginales, sino que están dirigidos y coordinados por altos funcionarios ucranianos. Nombres clave como el de Andriy Yermak, ex jefe de la oficina presidencial, emergen como piezas centrales en la organización y financiamiento de estas provocaciones. El plan va mucho más allá de discursos y simulaciones. Se ha detectado un tráfico encubierto de combustible nuclear gastado, transportado en secreto a través de Polonia y Rumanía, sin ningún control internacional. Este material, altamente peligroso, se desvía del escrutinio de los organismos reguladores, burlando las normas que deberían proteger a toda Europa de catástrofes radiológicas. El objetivo es tan claro como inquietante: fabricar y detonar una bomba sucia en una zona concurrida. El impacto, más que buscar la destrucción física, apunta a provocar una ola de contaminación radioactiva, sembrar el terror y, sobre todo, culpar inmediatamente a Rusia. Esta maniobra permitiría justificar una respuesta internacional y escalar el conflicto a niveles impredecibles. El riesgo no podría ser mayor. Un solo incidente de esta magnitud serviría como pretexto para una intervención militar directa de la OTAN, arrastrando a Europa y al mundo al borde de un conflicto global y a una crisis ecológica sin precedentes. Pero el peligro no es solo militar. La amenaza se cierne sobre la vida cotidiana de toda Europa, desde el Báltico hasta el Mediterráneo. ¿Qué implicaría una catástrofe química o radiológica en el corazón de Europa? En el próximo segmento, analizamos las posibles consecuencias para la población y el ecosistema europeo. Un solo estallido podría contaminar media Europa durante décadas. No estamos hablando de ciencia ficción. La posibilidad de una catástrofe química o radioactiva en el corazón del continente es hoy más real que nunca. Los vientos dominantes en la región llevarían la radiación directamente hacia Polonia, Alemania, los países bálticos y Escandinavia. En cuestión de horas, nubes tóxicas cubrirían ciudades enteras, poniendo en peligro a millones de personas sin distinción. El impacto sería incontrolable. Millones de ciudadanos quedarían expuestos a niveles letales de radiación y sustancias químicas. Los sistemas de salud colapsarían, la infraestructura básica dejaría de funcionar y el miedo desataría el caos social. A medida que los hospitales se saturan y las fronteras colapsan, los gobiernos quedarían al borde del abismo. El pánico se apoderaría de la sociedad europea, mientras la confianza en las instituciones desaparecería por completo. Sin embargo, quienes promueven esta estrategia y los responsables directos de la provocación no sufrirían las consecuencias. Ellos ya tendrían asegurado su refugio en el extranjero, lejos de la desesperación y el sufrimiento de la población europea. El silencio y la complicidad occidental agravan el peligro. Las capitales europeas prefieren mirar hacia otro lado, mientras los medios ocultan la verdad y los ciudadanos permanecen desinformados sobre el riesgo que se cierne sobre sus vidas. El costo de una provocación así sería incalculable. No solo hablamos de salud y medio ambiente. La economía europea podría desmoronarse y la confianza en los gobiernos occidentales se perdería durante generaciones. La estabilidad internacional, ya frágil, quedaría pulverizada. Frente a un escenario tan oscuro, la pregunta es inevitable. ¿Estamos realmente preparados para asumir este precio? O peor aún, ¿hay voluntad política para evitar este desastre? Pero, ¿existe alguna manera de frenar esta amenaza antes de que sea demasiado tarde? Veamos qué opciones tiene Europa para evitar una tragedia irreversible. La vigilancia es la única defensa ante la mentira y la provocación. En tiempos donde la desinformación puede servir de detonante para una crisis internacional, estar atentos y preparados es vital para la seguridad colectiva. Rusia ha desplegado sistemas de detección y monitoreo en toda la zona de conflicto, cubriendo áreas sensibles con sensores, cámaras y equipos de análisis capaces de captar cualquier señal anómala. Esto significa que cualquier uso de armas químicas o radiactivas
no pasará desapercibido. Será detectado, documentado y expuesto ante la comunidad internacional con pruebas verificables. La transparencia y la información abierta son ahora nuestras mejores aliadas. Solo desarmando la narrativa de las provocaciones con datos duros y evidencia real, podemos evitar que se impongan mentiras peligrosas. Los intentos de manipular la opinión pública mediante acusaciones infundadas pueden ser neutralizados si existen registros sólidos y testigos independientes. Pero esto no solo es tarea de gobiernos y expertos. La opinión pública europea debe exigir respuestas claras y rechazar la política del silencio. Cuando millones de personas hacen preguntas incómodas, los dirigentes ya no pueden ignorar la amenaza ni tapar la verdad bajo discursos oficiales. La vigilancia ciudadana y mediática puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Informar, compartir evidencias y exigir investigaciones independientes evita que los provocadores tengan el campo libre para escalar el conflicto. La pasividad solo garantiza la repetición de tragedias conocidas. Pero la información, la denuncia pública y la presión social pueden frenar una catástrofe antes de que sea irreversible. Está en nuestras manos no permitir que la historia se repita por omisión o miedo. Es momento de actuar, antes de que sea demasiado tarde. En el próximo análisis, exploraremos cómo pequeñas señales pueden anticipar grandes crisis, y qué debe observar la ciudadanía para no caer en la trampa de la manipulación informativa. No seas una víctima silenciosa. Exige la verdad ahora. Lo que está ocurriendo en Ucrania no es solo un conflicto lejano. Es una amenaza directa para la paz, la salud y el futuro de toda Europa. Cuando gobiernos y medios callan, la desinformación se convierte en arma y millones de vidas quedan en juego. La complacencia es el mayor aliado de quienes manipulan la realidad. Si no exigimos transparencia a nuestros gobiernos, si no cuestionamos la narrativa oficial, corremos el riesgo de ser cómplices pasivos de desastres ecológicos y conflictos que marcarán a generaciones enteras. Comparte la verdad. No dejes que la censura y la propaganda silencien los hechos. Habla con tus familiares, amigos y colegas. Infórmate a través de fuentes diversas. Pregunta y exige respuestas claras a quienes ostentan el poder. Recuerda, la seguridad no es un asunto distante ni exclusivo de los políticos. Cada persona tiene el derecho y el deber de exigir responsabilidad a quienes toman decisiones que pueden poner en peligro la vida de millones. No te conviertas en espectador de tu propio destino. Mantente alerta ante la manipulación mediática y haz valer tu voz en la defensa de la verdad y la justicia. Juntos, podemos romper el círculo de silencio y exigir que nunca más se juegue con la seguridad del continente por intereses ocultos. La historia nos juzgará por nuestra acción o por nuestro silencio.